Gente, así empieza What Remains of Edith Finch, que es literalmente mi walking simulator favorito de toda la historia. Es la polla, es increíble, está muy abajo, ¿no? Y es quizás la mejor definición de videojuego como tal. Diría que es top 10 de mis videojuegos favoritos. Veremos la familia Finch a través de los ojos de Edith, a través de... Vale, el juego va de esto, de caminar, ir hacia adelante y ya está. Pues ahí vamos. Me da un huevo porque es literalmente una casa del puto Resident. Es un putísimo laberinto. Yo no sé cómo la gente que vive aquí no se volvió loca. El juego consiste en esto, no esperéis nada más. Es que la casa está como una... Está regular. Mira, este es un increíble F12 en toda regla. Ahora que lo pienso, no hay punto de mira. ¿Qué es eso? Es un putísimo dragón. Ah, sí, este dragón. ¿Qué? Edith, ¿estás bien? Llegas y ves esto y dices... Cuidado. Bastante creepy. Mira una silla. Sí, porque esta es una silla chelera. Mi zinc. Esas mierdas dan un mal rollo. O sea, yo las asocio a cosas malas. Otras peles, mira. Reciclaban, separaron la basura. O sea, que pusimos mal rollo, ¿no? Pues esto de noche ya es decir, ¿qué? Me van a matar. Bueno, una de las cosas que más se alabaron de este juego es que se siente como si fuera una casa. De que lo ves y parece una puta casa. Al menos que sean muy quisquillosos. Sí, es la definición de este puto juego. Oye, mira, parece que tiene una cara. Parece el Digimon ese todo feo del... Es que es un Resident. Vale. Opa. Encontró la cerradura. Su madre habrá querido... Le dio esta llave para que investigara toda la historia de los Finch. No me acuerdo. Ahora secretos. No, espera, quería leer el libro. Fuck. Que mi madre le temía. O sea, de chequear. O sea, de investigar que empiece el juego de verdad. Detalle importante. Primera habitación. No sé cuántas eran. Es un juego corto. Tampoco guardandi. La máscara del búho. ¿Qué es esto? El Kena, de repente. Esta pintura está guapa, Esta parte está guapérrima. ¿Qué dices? Vale, avancemos. Molly Finch. December 13th, 1947. Oh, tenía un diario. I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. Típico de una niña de 10 años. When Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Pero tengo hambre. Hija de Pluta. I kept eating and eating. De comer y comer. Joder, tenía problemas. I ate a lot of things that Un night. montón de cosas. O sea, empezó a comer todo lo que encontraba. A ver, hija. La verdad es que tus genes no se perdieron, la verdad. Hoy trinos fuera de la ventana. Barn swallow going back to her nest. I reached out for her. ¿Qué es esto? Harry Potter. Soy un cat. Soy un cat. Vamos para arriba. Bueno, porque desde la primera historia de esta Udi ya ves el cementerio. No. I was an owl. Era una lechuza. All I heard was the wind.
Then I heard little teeth nibbling in the grass. Buscando la hierba. Vale, puetón. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. Joder, tía. Todo sádica la niña esta. And I didn't chew one bit. A la verga, le engulló. Off to find something bigger. Pero esta señora estaba regular, ¿eh? I was a shark. Ah, soy un tiburón. Joder. Fuck. Classic tiburón. Las historias del anime. Ahí está. Tara. Tara. Se me escapó. Venite. No. I grabbed on tight. When I was so hungry. Ah, se me atajó un pescadito. When Salté del agua. my eyes, everything had changed. Estaba en un barco. Oh, soy un monstruo. Difícil manejarse siendo un monstruo. Déjese, Gaetano. The last passenger, I was Eso. still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Tendría que conseguir. To have. Chica, I swam towards it. esta woman tenía serios problemas, ¿eh? I got closer and closer. Fuck. Buenas, ¿qué buenas? ¿Están tactics o qué? Me encanta cómo se mueve. Muy chistoso, la verdad. All of my stomach started growling. Este ruido. And Opa, dio la vuelta. was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Joder. Esta woman tenía serios problemas, ¿eh? Esta Kit. Molly Finch. Fuck. Ahí estamos, I'm Edith. not sure if I believed all of that, but I'm Yeah. sure Edie would have. También te digo que pereza limpiar esta habitación, ¿eh? También te digo. Para arriba. Buenas. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Vecino de la bisabuela Eddie. We got along and it was a good place to hide from my mom. Vale, esta es la habitación de la bisabuela. Esa es la historia de Odín, el primer Finch. Vamos a verlo. Mola porque cada historia tiene diferente narrativa. For Es 500 increíble. years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. On January esposa. 7th, 1937, he set sail with okay. his family and his house, hoping to leave the curse behind. O sea, la maldición de los Finch viene desde muchísimo atrás, antes de llegar aquí. Y se llevó a su casa, qué puto amo, ¿eh? Dijo, fuck it, me voy de este sucio lugar. Pero unas olas de 12 metros en la costa de Washington hicieron que la casa de Odín acabara en el fondo del mar. O sea, la primera casa se fue a la verdad. With husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Nuevo hogar, la isla Orcas. Ah, pues son las putas Orcas, porque estamos en la isla Orcas. Dios. O sea, Odín murió junto con su casa en el fondo del mar. Ok. Grande, típico de Odín. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Vale, es la historia de Odín, del primer Finch en conocerse la maldición. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Bueno. Mira, este baño más incómodo. Mira. Imagínate salir de aquí todo mojado. No. Yo no sé a quién se le ocurrió esta basura. Ah, bueno, no le sabía a los baños, ¿eh? No es lentejo de las ranas. Esta rana tiene sentido después. ¿Quién vergas pone una silla aquí? Dentro de esto. ¿What? ¿Para qué? O sea, la llave esta funciona para... Tiene varios usos. Es una llave maestra. There's a secret in this bathroom. Sven and Edith Finch. Hay un secreto en este baño. It's in the last place you would look. ¿A alguien se le ocurriría mirar? It isn't in the cupboard. No es en el armario, sino en el... ¡Ay! No. It's hidden in this book.
Joder, tío. Ahí le dice al abuelo que es. Al bisabuelo que está con una putísima cabra. Uy, eso me recuerda mucho a Gone Home. Cuando llegas a cierta parte. Sven gave Sam an old camera he'd Sven. refurbished. He never put Que it había down. recuperado. Nunca la soltaba. Puto Milton se la sabía, ¿eh? Milton se sabía esa la de explorar. Chinga su madre, puñetón. Bueno, porque aquí hay dos historias. Eso está guapo. ¿Cómo está dividida la habitación? También te digo. Este men creció con traumas al ver la habitación de su hermano vacío. La habrá ido regular, no te voy a mentir. Epa, vamos a ver la historia de Calvin. Me está guapo el puto juego este. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. Como quiero recordar a mi hermano. The thing I remember is that Eso when fue he escrito made por up Sam. his mind, that was it. Vale. ¿Eso cuál es? My brother said Pa' adelante, I pa' atrás. will eat another mushroom. And he Antes de did. comerse otro champiñón. Y así fue. I Escucho told pasos. him Ah, era el it was hermano. impossible. A ver. Maybe if I hadn't said that, Quizá. Este men escucha eso y dice, "Nah, está todo bien. maybe if the wind hadn't picked up, Dado el viento. then maybe he'd still be here. But I doubt it. Happens. I think he'd already made up his mind. Yo he decidido, ah, la verga. That's what I want to remember about my brother. Eso es lo que quiero recordar de mi hermano. Ah, chingas a tu puta madre. Se sigue impulsando el chaquetón. The day he made up his mind to fly, Se decidió a volar. he did. A ver, no era muy listo, también te digo. Al menos cumplió su sueño, a ver. Seamos optimistas de alguna forma. Llegas a este punto. Calvin's Vale, story felt la historia de Calvin. familiar. When I was Bastante younger, familiar. I remember trying to do the exact same thing. Vaya. Estamos en la habitación de Bárbara. I always thought of Barbara as a child star. O sea, infantil. Dreadful Histories, hasta te sientas, People wrote about Barbara's death. I'm surprised Edie saved this one. Que he de guardar a esta. Oye, alguien le dice a la abuela. Chica, basta, Bueno, porque esta está ilustrada. Was starring Barbara Finch. Vamos a leer. El hombre que la basa, no. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch, a child star. Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a Triste, ¿no? lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend Típico de Rick. was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency A veces las- room. So A ver, Barbara típico del abuelo. stuck babysitting her youngest brother, Walter. Ah, será Walter. Mission comeback was cancelled. A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. Definitivamente le encanta. The secret is to keep winding and winding. Joder, until qué paciencia. finally the key pops out. Se la sabe, Se pasó el Resident esta woman. Joder, 20 minutos es bastante, To look for him, right on cue. Pero si voy esperando un poco más. She reached for the music box. And when Joder, she ¿en serio? wound the key, she listened for Rick. Pero la casa Was está... silent.
Oye, ¿Walter dónde estaba? The old Finch rattled. Uy, Still. estoy acojonado. Oh dear. Qué paciencia. Oh, vaya. Se fue de gratis. Rick? Hours later. Barbara! Walter? What's going on up there? Walter Finch. Es la habitación de Walter. Walter, are you there? ¿Me puedes voltear? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Ah, ya sé quién era Walter. Describe the man as 6 feet tall, with a Te caes, me hace mucha gracia el nombre. Residents are urged to lock all doors and windows and Su notify puta madre alto. any suspicious activity. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. Joder, no, que esto el grito. Smashing. Fuck you. She played her part beautifully. Joder, vaya narración de putísima madre. Vale, estamos en la habitación de Molly. Sin abrirse. Hinges grow. Fuck you. Top 10 muestras de anime. But she sensed the story might not be over yet. Con la puta. Y esa velocidad, estás tú que te levantas sin hacer ruido después de ese putazo. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was. Con la putísima madre. She heard whispering. It was coming from inside the house. Verga. Oh dear. No, son crossfiteros. ¿Te imaginas? The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to, Va a ser famosa. and with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Esa es la muleta. Sacó el final malo. But Ah, yo estuve allí. Pero cheque bárbara. was magnificent. Estuvo magnífica. ¿Por qué no lo veis? She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor La Rick. culpa a todo el pobre Rick. Feared the Que desapareció la misma noche. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Bob, Verga. tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call Joder, vaya puta historia, eerie tale. Bárbara. En pocas palabras, la mataron y mataron a su novio Rick. Edie told So- me all Barbara wanted was to be remembered, as Es absurd as that verdad. comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Final feliz. Eddie está como una puta cabra. O sea, mola un huevo. Vale, habrá que bajar. Y es que darle 20.000 putísimas vueltas. Epa, la llave. También te juro por Dios que le gustaba el Resident, ¿eh? No sé si lo jugó, pero si lo habrá jugado, le habrá flipado. El famoso refrigerador. It turned out she was hiding a lot more than that. Estaba escondiendo mucho más que eso, su puta madre. Classic, ¿no? Classic refrigerador, puerta secreta de toda la vida. Joder, también creció con traumas, ¿eh? También te digo, vio cómo mataban a su hermana, no lo culpo. Stories. Sigue en un patrón. I think it's that none of us has gotten very far.
No, la verdad es que su esperanza de vida es muy corta. Walter, del 52 al 2005. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 años aquí abajo. Su puta madre, es tiempo. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. En una sola semana. 1968. No sé cómo mierda no perdió la cordura este carnal. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. ¿Qué? Que conservara la cordura. Living for No. today. Más amebas. And then one day, De everything repente un just día. 2005. stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe I Reaparecido. got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. ¿Sabes también? Después de que mataron a su hermana, dijo fuck it y se encerró aquí abajo. It's been a week now, the longest in 30 years. Ay, destruyó el muro. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Se cansó de estar aquí abajo, de tener la rutina. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Toda, especialmente la comida, especialmente. Or a month, or a single week. I'd be happy with one more day. Veo, por fin vio el cielo después de años. Sun on my face. Y murió. Duro. Walter died when I was 6. Pues murió cuando yo tenía I 6. can't believe my mom never told me he was down here. Maybe it'd be better if all this just died with me. Se moría conmigo. Su puta madre. Bro, tú sales de allá arriba. Que miras toque. Y ves esto y dices, qué putísimo miedo. Nadie se ocasiona en quitarle la cara, aunque sea. Que cada vez se había construido un cementerio antes de empezar la casa. Ahí tienes un punto. Vamos al cementerio de la familia. También te digo, ¿por qué en todos los putos cementerios tiene que haber neblina en el suelo? ¿Hay una explicación lógica? Porque en todos, ¿no? Cualquier obra dice cementerio, niebla en el suelo. Para que se sienta más, más spooky. Shadow. ¿Quién le pone Shadow a un gato? ¿Por qué Shadow? O sea, Bob está guapo. Troubles were mine, and 2 had been my fault. Eso estaban ahí por mi culpa. Sven built the house, but it was Edie who Sven. designed the cemetery. Ostras. Puto Eddie le sabía, ¿eh? Eddie era buen sucesor de Sven para seguir construyendo la casa. Lo voy a asomarse en el agua. Cuando la marea baja, ves la casa, la vieja casa. Y aquí está el Odín, el padre de los Finch. Viene hacia la dirección de su casa. Está guapa la escritura esta. Bueno, la escultura, joder. Told me there was going to be so much climbing. No tener que subir tanto. I never would have come when I was 22 weeks Está pregnant. pasando. De 22 semanas. A ver, hija, también te digo. Estás leyendo toda la putísima mierda que le pasa a tu familia y dices, voy a coser ese tronco. ¿Qué puede salir mal? Aparte embarazada. Y su hielera. Y su tanquecito de gas. Esta men quería morir. Tiene la fogata al lado de un puto tanque de gas. ¿Somos subnormales? Vamos a ver su historia. Ese es el Sam. Este también le sabía las selfies, Cuidado. Pana. ¿Esta foto de qué era? Dawn, Oh. I promise you'll never forget this weekend. No, te prometo. These memories are gonna last a lifetime. I will never forget this weekend, Esta Dad. semana. That's the spirit. Se habla Odin Finch. Le pusieron al parque Odin Finch. Qué putísimos amos, ¿no? Ah, sea el puto pájaro de mierda. Good eyes, Dawn. Me cago en el... Ah, el puto ciervo de mierda.
Yo me cago en esa foto de mierda. Dad, No. Just breathe. Turn ¿Tú crees que off es, imagination. Focus on your target. ¿tú crees que es necesario enseñarle algo que no quiere ser un niño pequeño? Mira, está el cuervo, el ciervo. Para esto ya disparar. Eso es literalmente The Last of Us. But if you want to survive, you'll need to be strong. Ay, sí le disparó a la verga. Great shot, Don. Típico del padre. Típico del padre. Dice, está llorando, estará bien. Para nada le enseñé a hacer algo que no quería, para nada. Para algo la obligué. Sean, eres un hijo de puta, ¿eh? Padre del año, la verdad. El niño no deja de llorar. Un poco triste. it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Es normal. Focus on the camera. Try not to think about. Vaya. Definitivamente es una foto esto. Ironías de la vida, supongo. Bastantes ironías. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Sam es la hija. Contrato de divorcio. Do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but Con only he cariño, could see it. Sam. ¿Cuál es la historia del bebé este? Things the rest of us don't. Me gustan las drogas. Bartend over Greg. Buenas. Time to... Ella es Sam, ¿no? Hold on, sweetie. O sea, se pintó el cabello, era rubia. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Échame un impulso, maestro. Opa. Es un juego de plataformas. Si no sea feliz, ¿cómo se drogaba el niño este? ¿Qué le habrán dado de comer? Música y copyright, lo mejor. El bebé Hakuna Matata, ¿eh? Sorry about that, Gregory. Ah, I know you did everything you could. hiciste todo lo que pudiste. Opa. I wish you could have told us No nos hubiéramos podido hablar. about the world he saw. Verga, güey. Burbujas! Vamos a ver. There's so much I don't Cállate, hay tantas que no comprendo. about Gregory, Soy el hombre rana, soy furro. about everything. Bueno, porque eso es narrativa visual. O sea, te están dando a entender que el men se está ahogando y quería quitar esto. Pero no llegó a tiempo, o no puedo sacarlo. I'm sure he's happy. Duro, ¿eh? I want you to be happy too. Good luck, Kay. Completo. Love, Sam. Eso. Un cariño, Sam. ¡Ah, hostias! Sam era el men de ahí. O sea, fue su primer hijo. Gregory, Sam. Kay. Claro, Sam se casó con Kay y tuvieron a Gregory. Entonces, este men dijo, fuck it, y se divorciaron. Esa es la de Gus. Por cierto, se llamaba uno de mis jefes. Poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Era una mala idea. My father never hit us kids, at least not very hard. Before the day my brother Apetecía. said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see Tuvieron una boda en casa. Es el Galaga. of course, but Gus stood far apart, just flew Iba a his ser kite co- and bottled up the storm inside his heart. Ganar su interior. Le sabe a molestar. O sea, Sam tuvo hijos y el primero pleto. Digamos que no vivió mucho. Y el segundo pasó a esto. Aquí hay algo. Aquí hay unas letras. Ah, la estatua esta que da putísimo miedo. No sé a quién se le ocurrió hacerla. Time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign Awesome. held up his middle finger. Fuck you. Fuck you. ¿Dónde mierda está el men? But Se all me my fue father said to this was, make the music louder. Ganó cervezas. A ver, tu padre era un putísimo idiota. La que está cayendo. Y dijo, sí. Relajado. No es como que las cosas estén volando porque realmente no estamos preparados para esa shit. Ojalá pudiera. Fuck.
Hombre, pues suerte era una carpa, ¿eh? I wish that I could truly say I thought about you on that day. Ahora puedo decir que aquel día Out there on the beach alone. pensé en sin ti en la soledad. The wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Vaya. Volar cometas es malo para la salud. Tan malo como andar descalzo. Haciendo cálculos, ¿cuánto me tardaría para pedir mi dibujo? No tengo ni idea. Bastante. Mamá me dijo que una vez que si yo hubiera sido niño me habrían llamado Gus. Qué bueno que no fuiste niño. Ah, Down. Vale, vamos a ver la historia de la hija con la que se fue a casar. Sí, no, casas en Calcuta. Down es tu padre, es tu madre. Un minuto, tu madre es Down. Acabo de caer en eso. Acabo de caer en que tu madre es Down, que vio a morir a su padre y a sus 2 hermanos. Y se fue a la India, Down Finch. Me acabo de dar cuenta de esta tontería. Mira su credencial. India, y se fue a la India. ¿Por qué la India? My mom moved to India a week after graduation. Se mudó a la India. Got a job teaching English. Se dijo, fuck it, me voy de aquí. Y se fue a la India. Lewis was born a year later. Lewis, tu hermano mayor. Ah, murió su marido. Pues claro, al morir el marido dijo, ¿dónde me tumbo? Y se vino de regreso. Se alegró de tener de vuelta. Y le dice, vale. Edith, ¿qué es tuya? Edith, esa es tuya. Milton. Y Lewis. Edith, mi escritorio. Lewis más Rules. Regular. ¿Tú crees que tener niños a esta putísima altura es seguro? ¿Tú crees que aquí esta mierda se rompe? O dice, soy súper listo, voy a jugar al otro lado de la barandilla y se caen y mueren. Aquí es el robot. Ah, no, es la estatua esta, olvídalo. Mira, una puerta. Típica puerta. Es como cuando pones una puerta en el Minecraft que no lleva a ningún lado. Classic puerta. Toda la vida. Milton, que es tu hermano, es uno de tus hermanos. Se ve el castillo, ¿eh? La historia de Milton. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Le sabía, ¿eh? No le sabía el arte furro. Ouch. O sea, le sabe la animación, ¿eh? Le sabe el 2D. Dijo, fuck it. Y voló. Y eso acaba. Ah, Milton fue el que desapareció, el que se fue. Dijo, desapareció, dijo, no quiero vivir aquí. Milton. Cuando Milton desapareció, se fue. San Juan Ale. Servirá. Tenía una Nintendo. ¿Cómo se llama aquí? Una Wonderland. Okay. Joder, tío, classic, ¿eh? Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Monotony de su vida diaria. Oye, es cosa cero, ¿eh? Recordemos que uno de sus familiares está con una puta cabra. Trabajando en la fábrica de enlatadas. Recordemos que uno de sus tíos estuvo 30 años encerrados. Vale. ¿Por qué me escribiera esto? Joder. Esa es una de las escenas más míticas de los videojuegos. Para mí. O sea, se refugió en su imaginación para salir de la rutina. No, laberinto. ¿Esta mano es la ruta correcta? ¿Soy el puto amo? No se movió. El pescado. Sabía que todo estaba dentro de su cabeza. O sea, no perdió la rutina. Para no. Evolución de los videojuegos, técnicamente. No, se lo tomó muy en serio. Así mismo. It seemed very promising at first. Vale.
Me explica mucho. Ay, vaya perro de mierda. Mi nuevo amigo, lo puedo matar. Poco me gustan los perros. Buenas, muchachones. Uy. On the edge of a city he named Lewis Topia. Es la que llamaba Leustopia. Soy como yo. Pero a los bardos. Soy el putísimo king que hay en este mundo, ¿eh? Los atunes. Vale, porque los atunes nunca salieron de su cabeza. Me la fábrica de enlatados. Pero quítense, no me dejan leer. Pero seguía cortando trozos en la misma precisión. Buenas. Amigos. A ver, chicos, si no ganas en tu imaginación. Digamos que regular. El rumor sobre una puesta reina, un hermoso príncipe. A ver. La waifu, obviamente. Que no se discrimina, eso está bien, ¿eh? Para gustos, colores. Tenemos con la Wayman. Dios, su lógica se mantuvo sólida. ¿Qué puto amo? ¿Se está creando una serie de lore? Muy cabrón, ¿eh? ¡Ay! Se me acomodaron los peces. No es imaginación. Aguanta vara, hay muchos peces aquí. Es que sí, qué puto amo. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Es un dios técnicamente. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Llevar la contraria. Y regresamos al mundo real. Bueno, ayuda. Se puede ver el pasillo aquí, nice. Pues sean las fábricas llenas de manchas rojas, eso es sangre. ¿Por qué está rojo? Porque no hay pintura roja. Ah, sí, es sangre. Es de los pescados, posiblemente. Began to forget the world we know. He began to despise the man with a royal contempt. Una especie de una monarca. Un monarca. Ah, la verga. Viene y lo hace. Bro, que esto no funciona. Esto llega aquí, lo avientas y esto como sube acá arriba. Estamos en la esta de atún. No puedo mover, vamos solo. Una cosa por hacer. Los putos peces. No, aguanta. A echar la cabeza. La guillotina. Hombre, ya lo sabe. Vaya psiquiatra de mierda, ¿eh? Para esta hueva te pagué. Me envío mis más sentidos pésames, doctora Emily. ¡Emily! No sé, no. No, deja de tener pacientes, por favor. Ojalá lo hubiera conocido. Es una frase un poco triste. Oye, esta habitación estaba de puta madre. Esta habitación está de putísima madre. Está todo guapa. Pero bueno. Y se puso a escribir su historia, claro. Ahora es lo que estamos leyendo. Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are Edie, very specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Joder. Positiva la abuela. Right to know these stories. My children are dead because of your stories. History is Finch by Edith Finch. Dear Edith, Es la abuela. so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Hay que ver con lo que sucedió la noche en que naciste. That night,
The tide went way, way out. Estamos fuera de la casa. Never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Es todo derecho, ¿no? Tampoco hay tanto misterio. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Vio a ellas. Y regresé a la casa. La primera casa. La casa original. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. No, aguanta. Mom, you're gonna rip it. Let go. No, ¿qué pasó? I didn't scream, but Mom dragged me to the car. Joder. I never saw Great Grandma Edie again. Hasta luego. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. O sea, la abuela dijo, fuck it, no me van a llevar. A ver. Tu madre tiene serios traumas. The rest happened pretty quickly. She got better for a while. Con un tiempo y entonces, la seca. She didn't. And then I was alone. Sí. The last Finch left alive. O lo que tú crees. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. O sea, pero no saben quién se quedó. Forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Es el capítulo de los Simpsons. This journal was supposed to be for you. Se ve que el diario era para ti. But now I hope you'll never see it. No lo veas nunca. Hombre, me pasa lo mismo. And tell you all these stories myself. ¿Quién le dice? But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. O sea, murió durante el embarazo. Bueno, durante el parto. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. Pone el título Edith Finch. Yo, joder. Es un shooter en primera persona. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. No, bastante triste. Edith Finch y su tumba al lado de Lewis. Nació pelirrojo este men, ¿por qué? Su padre era pelirrojo. Oh, qué putísimo jugardo, Ahí está guay Giant Sparrow. ¿Qué habrán hecho esas personas? Por Shirley Dallas, del 48 a 2013. Ale, Remains of Edith Finch terminado. Putísimo juegardo. En su momento me gustó bastante. Un huevo, pero esta vez rejugándolo noté detalles increíbles. El tema de gameplay es súper básico, pero a su vez lo lleva todo al límite. Lleva un Walking Simulator a otro nivel, siendo la narrativa parte de su encanto. Dicho esto, también hay un tema que hizo Joseph Anderson de este videojuego acerca de la maldición como tal y cómo realmente no existe ninguna maldición. Es todo culpa de la bisabuela. 2012, 2017. Ah, 2017 es el juego entonces, el equipo que hizo el juego. Nice, el fin. Ale, árbol genealógico de los Finch terminado, desde Odín hasta el último miembro que se supo que era el hijo de Edith. Así que nada, yo fui Navetze y nos vemos en un próximo videojuego que va a ser un RPG, un JRPG famosillo. Ale, buena noche.